Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha estado circulando en los titulares y generando mucha conversación entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes en el mundo del entretenimiento turco. El título de hoy lo dice todo: Kerem Bürsin celoso, no soporta ver a Hande Erçel feliz con otro. Sí, amigos, vamos a explorar los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las pruebas que sugieren que nuestro querido Kerem podría estar sintiendo una punzada de celos al ver a Hande rehaciendo su vida. Si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el drama y las dinámicas de las celebridades, quédate con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno en la piscina de especulaciones, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante para compartir. ¡Vamos allá! La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los romances más seguidos y admirados de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus seguidores, cariñosamente conocidos como Hanker, adoraban verlos juntos, tanto en sus proyectos profesionales como en sus vidas personales. Cada foto, cada historia de Instagram, cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando confirmación de lo que muchos esperaban, que el amor de ficción se había convertido en una realidad. Y así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja dorada de Turquía, y su relación era una fuente de inspiración y felicidad para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son eternas, o al menos no de la manera que esperamos. A finales de 2021 y principios de 2022, comenzaron a surgir los primeros indicios de que la pareja podría estar atravesando un momento difícil. Los rumores de separación se intensificaron, y aunque inicialmente lo negaron o minimizaron, la verdad terminó saliendo a la luz. En un comunicado o en entrevistas separadas, confirmaron que habían tomado caminos diferentes. Fue un golpe para muchos de sus fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Ahora bien, la parte interesante de esta historia, y el motivo principal de nuestro vídeo de hoy, es lo que sucedió después. Las celebridades, especialmente aquellas que han sido tan públicas con sus relaciones, a menudo se encuentran bajo un escrutinio constante en cuanto a sus vidas amorosas posteriores. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre Kerem Bürsin y su supuesto malestar al ver a Hande Erçel feliz con otras personas. Si echamos un vistazo a las redes sociales y a los medios de comunicación especializados en entretenimiento turco, notaremos que Hande Erçel ha sido vista y vinculada sentimentalmente con varias personas desde su ruptura con Kerem. Una de las relaciones más comentadas y mediáticas fue la que mantuvo con el cantante turco Murat Dalkılıç, y posteriormente se le ha visto cercana a otras figuras públicas, incluso fuera de Turquía, como el reconocido productor y actor Hakan Baş, e incluso se le ha relacionado con figuras internacionales. Cada vez que se publica una foto de Hande sonriente disfrutando de su vida, a menudo acompañada de amigos o con rumores de una nueva relación, los ojos se vuelven hacia Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra la especulación sobre los celos. ¿Por qué pensaríamos que Kerem está celoso? Bueno, la verdad es que no tenemos una confesión directa de Kerem diciendo «estoy celoso». Los medios y los fans a menudo interpretan ciertas acciones o la falta de ellas como signos de celos. Por ejemplo, cuando un ex, especialmente si la ruptura fue dolorosa o si todavía hay cariño, ve a su antigua pareja rehaciendo su vida, es natural que puedan sentir una mezcla de emociones. Podríamos interpretar la aparente ausencia de Kerem en algunos de los eventos públicos donde Hande ha estado presente como una forma de evitar situaciones incómodas, o incluso como una señal de que no quiere ser el centro de atención en torno a la vida de Hande. A veces las redes sociales pueden ser un indicador, aunque engañoso. Si Kerem deja de seguir a Hande en redes sociales después de la ruptura, o si sus interacciones en línea se vuelven notablemente frías o inexistentes, los fans lo toman como una señal. En este caso, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con Hande en cuanto a especulaciones de nuevas relaciones. Otro aspecto a considerar es la forma en que las noticias se presentan. Los titulares sensacionalistas y las especulaciones en los tabloides turcos a menudo buscan crear drama y generar clics.
Es muy común que se exagere la reacción de una celebridad ante la vida de su ex. Podríamos ver titulares que digan algo como Kerem Bürsin evita el contacto visual con Hande Erçel en la gala, o el gesto de Kerem Bürsin que demuestra que no puede superar a Hande. A menudo estas interpretaciones son subjetivas y se basan en movimientos faciales mínimos o en la ausencia de una sonrisa forzada. Sin embargo, también debemos ser justos y considerar la otra cara de la moneda. Kerem Bürsin es un actor y una figura pública. Su vida personal, después de una relación tan destacada, seguirá siendo objeto de interés. Es posible que simplemente esté viviendo su vida, enfocado en su carrera, y que no tenga ninguna opinión particular sobre la vida amorosa de Hande. Quizás él también ha seguido adelante y está disfrutando de su propia vida, pero simplemente no es tan escrutado o sus acciones no son tan fácilmente interpretadas como celos. También es importante recordar que la dinámica de las rupturas puede ser muy compleja. Si Kerem todavía tiene sentimientos por Hande, o si la forma en que terminaron las cosas fue difícil, es natural que haya un periodo de adaptación. Ver a una persona que alguna vez amaste feliz con otra persona puede ser un desafío emocional para cualquiera, famoso o no. Analicemos algunos de los momentos que los fans han citado como posibles pruebas de celos. Por ejemplo, cuando Hande Erçel fue vista en eventos junto a otros hombres, como el mencionado Hakan Bass, o incluso cuando se le vio junto a estrellas internacionales en eventos de moda, algunos seguidores notaron que Kerem no comentaba sus publicaciones, no le daba a me gusta o que sus propias publicaciones parecían transmitir un aire de melancolía o reflexión. Sin embargo, esto es una lectura muy subjetiva. Un actor podría estar enfocado en un proyecto difícil, o simplemente no tener tiempo para navegar por las redes sociales. Por otro lado, hay quienes argumentan que Kerem ha sido muy maduro y discreto al respecto. A pesar de los rumores y las especulaciones, él raramente ha emitido declaraciones públicas sobre la vida amorosa de Hande. Su enfoque parece estar en su trabajo, en sus proyectos y en mantener su vida privada. Esto, para muchos, es una señal de respeto y de haber superado la relación de una manera saludable. Podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría si Kerem estuviera genuinamente celoso? Probablemente la presión mediática sobre él aumentaría exponencialmente. Los paparazzi lo seguirían de cerca, buscando cualquier indicio de su reacción. Y si fuera así, ¿cómo lo mostraría? Quizás a través de comentarios crípticos en sus redes sociales, o a través de declaraciones a la prensa, o incluso a través de su lenguaje corporal en eventos públicos. Hasta ahora, no hemos visto nada concluyente que apunte directamente a un Kerem Bürsin profundamente afectado por la felicidad de Hande con otras personas. Es crucial recordar que la vida de las celebridades es un espectáculo para muchos. Los fans invierten tiempo y emoción en sus ídolos, y a menudo desean verlos juntos, felices, ya sea en la pantalla o en la vida real. Cuando estas relaciones terminan, o cuando uno de los miembros de la pareja parece seguir adelante más rápido o de una manera que los fans no anticipaban, puede haber una sensación de decepción. Y esta decepción a veces se traduce en la proyección de emociones, como los celos, sobre la otra parte. Ahora bien, ¿qué es lo más probable que esté sucediendo? La realidad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que Kerem, como cualquier ser humano, sienta una punzada de nostalgia o incluso una leve incomodidad al ver a una expareja rehaciendo su vida. Es una reacción humana normal. Sin embargo, también es probable que, como profesional y como persona madura, haya aceptado la situación y esté enfocado en su propio camino. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder inmenso para amplificar y distorsionar la realidad. Un titular puede crear una narrativa completa, y si los fans se aferran a esa narrativa, puede convertirse en una especie de verdad colectiva, independientemente de la realidad. Consideremos la posibilidad de que Hande Erçel esté simplemente viviendo su vida. Ha sido muy transparente sobre sus aspiraciones y su independencia. Ha estado viajando, trabajando en proyectos emocionantes y rodeándose de personas que la hacen feliz. Esto es algo que deberíamos celebrar, ¿no creen? Y si ella está feliz, eso es lo más importante. En cuanto a Kerem, su enfoque principal ha sido la actuación. Ha estado involucrado en proyectos interesantes y ha demostrado ser un artista dedicado. Es posible que sus silencios o sus ausencias en ciertas esferas de la vida de Hande sean simplemente la forma en que él elige manejar su privacidad y seguir adelante con su propia vida. En definitiva, la idea de un
Kerem Bürsin celoso que no soporta ver a Hande Erçel feliz con otro es, en gran medida, una construcción mediática y una interpretación de los fans basada en las escasas pruebas y en el deseo de mantener viva la llama de su romance pasado. Si bien no podemos descartar por completo que pueda haber algún sentimiento residual, no hay evidencia sólida y concluyente que respalde la idea de que esté atormentado por los celos. Para resumir, hemos explorado la icónica relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su posterior ruptura y los rumores que rodean a Kerem, sugiriendo que podría estar sintiendo celos al ver a Hande feliz con otras personas. Hemos analizado cómo los medios y los fans pueden interpretar ciertas acciones o la falta de ellas como signos de celos, pero también hemos considerado la posibilidad de que Kerem esté simplemente siguiendo adelante con su vida de una manera madura y privada. La verdad es que sin una declaración directa de Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones. Y en el mundo de las celebridades, las especulaciones son moneda corriente, pero no siempre reflejan la realidad. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en esta interesante discusión. Ha sido un placer desmenuzar estos rumores y especulaciones con ustedes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin está celoso? ¿O creen que simplemente ha seguido adelante? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron intrigante, informativo y entretenido, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también siguen a Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.